quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Oh, con todo Dios te seguiré, me cautivaste, te quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Oh, tu amor es solo para mí, te amaré para siempre, te seguiré. Tu amor es todo para mí, estoy desesperado más de ti. Tu corazón, tu corazón. Oh, con todo Dios te seguiré, me cautivaste, te quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Oh, amén. Te vengo a decir con el corazón que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero cantar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. También México le canta. ¿Cuántos dicen amén? Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser con el corazón. Te quiero decir, mi Rey y Señor, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Acompáñeme. Yo quiero cantar. Yo quiero llorar. Te vengo a decir toda la verdad. Que te adoro. Vamos todos una vez más. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con él. Aleluya.
Dios me bendiga. Hoy concluimos esta serie, Haciendo una Diferencia, y quiero terminar con este tema, expanderlo. Este mensaje, iniciamos cuando vemos el inicio de la iglesia, mejor dicho, es muy fascinante. Es fascinante ver cómo la iglesia inició en el libro de Hechos. En el libro de Hechos encontramos a Pedro proclamando el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del evangelio en Jerusalén, que era el metroplex de todos los judíos. Y luego vemos al final del libro de Hechos el apóstol Pablo predicando el mismo mensaje del evangelio en Roma, que Roma viene siendo en aquel tiempo el metroplex de todo el mundo. Y es algo que nos empuja a usted y a mí el poder comenzar o el poder continuar compartiendo ese mensaje del evangelio en el metroplex de Texas, que es el área metropolitana de Fort Worth. Tenemos nos empuja a poder a poder compartir, a poder llevar a cabo la tarea que el Señor nos dejó para que nosotros lleváramos y compartiéramos el mensaje del evangelio. Este mensaje que le digo, dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también a los que no son judíos. Es decir, compartían, el verso dice también al griego, es decir, a todos los que no son judíos. Y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios diseñó, lo diseñó para que pudiéramos producir, para que pudiéramos crecer, para que pudiéramos avanzar. Y vemos a estos primeros hombres en la primera iglesia, en el primer siglo, poder compartir este mensaje y avanzar y poder ser productivos en todo lo que hacían. Encontramos que este principio de producir fue diseñado por Dios, lo puso en nuestros corazones, en nuestras vidas. Todo lo que Dios creó, lo creó para que pudiéramos producir. De hecho, Génesis 1:29 habla que Dios, cuando creó todo, puso semilla en ello para poder que se reprodujera. De esa manera, cuando Dios lo hizo, si se terminaban los jalapeños, si se terminaban los tomates, las tunas, no tenía que Dios descender otra vez y hablar y decir, hágase más tomates. No, Él diseñó todo para que pudiéramos reproducir. Esa es la realidad. Y de hecho, cuando Jesús va y tiene hambre y va con la higuera, aún la higuera necesitaba producir. Cuando vio que no tenía fruto, dio una palabra y la higuera se secó. No estaba molesto el Señor porque tenía hambre, simplemente estaba haciendo la referencia de que Él creó esa higuera para que produjera. No estaba produciendo fruto, en otras palabras, está ocupando el suelo inútilmente. Porque todo lo que Dios forma, todo lo que Dios crea, lo crea para que nosotros podamos producir. Dios formó su iglesia, puso su Espíritu Santo en ella, porque quiere que produzca. En lo que deseamos, en Med Iglesia, lo que esperamos, lo que más necesitamos hacer es producir. Es producir. Ese es el diseño que Dios nos dejó. Y hemos estado hablando en esta serie acerca de una metáfora que la Biblia usa para referirse a la iglesia, y es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Habla que hace referencia de que somos un cuerpo, que Dios nos formó. Así como en Génesis Dios formó al hombre del polvo de la tierra, en Hechos, de hecho, que es Mateo 16:18, es cuando Jesús habla de la iglesia, cuando la empieza a formar. En Hechos está formándose, pero no tiene vida. Igual que en Génesis, el hombre, cuando Dios lo formó, no tiene vida hasta que Dios puso aliento y le dio vida para una función. De la misma manera, en Hechos, cuando el Espíritu Santo viene y llena la iglesia, la llena para una función, para un propósito, para que produzca. Y hemos estado hablando acerca de esta metáfora en el cual este cuerpo fue no nada más formado, que es la iglesia, pero fue lleno con el Espíritu Santo para poder producir. Y vemos estos hombres como no desperdiciaron el tiempo.
Se dieron cuenta el poco tiempo que tenían, con pocos recursos que tenían, hicieron grandes cosas. Dios realmente se movió y estos hombres y mujeres se movieron en el llamado que Dios les había hecho. Note usted, había 11 discípulos porque Judas Iscariote ya había volteado la página del libro y lo había cerrado en su vida. Entonces los apóstoles empiezan a ver que ese puesto tenía que ser sustituido por alguien más. Y había una condición para que alguien pudiera ser apóstol. Decían ellos, usted lo lee en el capítulo 1, al final de los versos del capítulo 1 del libro de Hechos, dice, tiene que tener 2 condiciones para que alguien ocupe este lugar de Judas. Para que alguien sea apóstol junto con los 12, que los cuente con los 12, tiene que haber experimentado, estado con nosotros desde el bautismo de Juan y tiene que haber experimentado la resurrección de Jesucristo. Y Matías lo encuentran que es uno que cumple estos requisitos y lo incluyen 12 personas, 12 discípulos. Luego lo vemos que eran 120 en el aposento alto. Y son 120 y luego de 120 en el primer mensaje que Pedro comparte llegan a ser 3,000. Una iglesia que realmente entendió lo que era reproducirse. Empezó a producir, a crecer. Es lo que más se espera de todos nosotros, que podamos nosotros ver. Le digo, en estos primeros capítulos del 1 al 6 vemos a esta iglesia empezar a reproducirse. Y del capítulo en toda Jerusalén habían llevado el evangelio de tal manera que estaban impregnando Jerusalén con el mensaje del evangelio. Y luego del capítulo 6 en adelante vemos que este mensaje es llevado a todo el mundo. Ellos comprendieron lo que Jesús había dicho: me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y vemos cómo ese mensaje es predicado aún hasta lo último de la tierra. De hecho, usted y yo estamos en este lugar. De hecho, usted y yo conocemos de este mensaje gracias a la tenacidad, gracias a que estos primeros hombres y mujeres de la primera iglesia del primer siglo comenzaron a producir. Y somos usted y yo un producto de la efectividad de estos hombres, de estas mujeres. Eso es lo poderoso que puedo ver cuando estos hombres y mujeres entendieron, como nuestro título de hoy dice, expanderlo. Expandieron el evangelio a todo el mundo entonces conocido. Y aún nos llega a todos nosotros, porque todo lo que Dios forma, damas y caballeros, todo lo que Dios forma, como en Génesis, como en Hechos, lo que Dios forma, lo forma para llenarlo. Y una vez que lo llena, ¿sabía usted que tiene un propósito Dios para aquello que forma, llena, para que lleve una función? Para que trabaje, para que produzca. Todo cuerpo saludable crece, todo cuerpo saludable produce. Y lo que Dios, ese es el propósito de Dios, que podamos funcionar, si lo puedo decir en otras palabras, que podamos funcionar, hacer algo. No sé usted, pero yo me he dado cuenta que a veces cuando ponemos las cosas o algo a funcionar, cuando las cosas funcionan y empiezan a producir, a veces las cosas no solamente funcionan, pero a veces hay una disfunción. Es decir, a veces en el cuerpo el pie a lo mejor quiere hacer el mismo trabajo que hace la mano quiere hacer el mismo trabajo que hace la oreja, y hay una disfunción, pero también hay una malfunción o funcionan mal. Cuando a veces algunas de las cosas no se están dando porque la persona no está en el lugar correcto, pero me he encontrado que hay en nuestro mover de funcionar, llegamos a estar disfuncionales. A veces llegamos a estar mal funcionamos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando algo no funciona? Cuando algo mal funciona, no lo agarramos, no lo tiramos, lo botamos, lo echamos a la basura. No, si algo mal funciona, ¿qué es lo que hacemos? Lo agarramos, lo reparamos para que vuelva a funcionar, para que vuelva o siga produciendo. Y el día de hoy quiero concluir, si usted trajo su Biblia, que pueda abrirla en Hechos capítulo 6. Y si no, aquí lo voy a tener en la pantalla, pero todo lo que Dios llena, le digo, es para que pueda funcionar.
A veces digo, mal funcionamos, a veces estamos disfuncionales, pero no tiramos todo eso, lo reparamos para que pueda seguir funcionando. Y quiero mostrarle, para cerrar esta serie, en este capítulo 6, unos 7 versículos en los cuales encontramos esta iglesia que estaba funcionando, estaba produciendo, estaba creciendo, estaba impactando el mundo entonces conocido. En esa función llegaron, vamos a ver un poquito acerca de cómo hubo una disfunción. Es decir, como le decía, a veces la mano a lo mejor quiere hacer la misma operación que hace el oído, pues hay una disfunción. Pero también vamos a ver en estos versículos cómo la iglesia en ese funcionar hubo alguna malfunción. Y qué es lo que hicieron aquella primera iglesia, los apóstoles, qué hicieron para poder remediar, para no tirar a la basura. Porque lo que Dios crea, le digo, lo llena para una función, porque su propósito es crecer, que produzcamos. Si tiene una Biblia, le invito a que la abra, si no, aquí va a estar en la pantalla. Dice, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento. Es impresionante, le decía, 12 personas, 120, 3,000. Cuando llegamos al capítulo 6 de Hechos, ¿sabía usted que se dice que la iglesia había crecido a 10,000 o a 20,000 personas? En unos escasos 6 capítulos. Y note usted, crecieron, produjeron, se reprodujeron sin necesidad de televisión, se expandieron sin necesidad del internet, sin necesidad del Facebook, sin necesidad de los periódicos o de las noticias, ya sea en periódicos o en televisión. Pero esta iglesia empezó a aumentar los discípulos, el número. Note usted, encontramos algo aquí de una disfunción. Dice, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban. Note usted, aquí hay una malfunción, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Hay esta disfunción, hay una malfunción. Evidentemente se habían organizado para atender y funcionar como cuerpo, es decir, atender un miembro al otro y cuidarse, y tenían su propio sistema, a lo mejor de food bank. Y estas viudas, dice, griegas y hebreas. En otras palabras, si usted puede investigar un poco más, o aún otras traducciones, habla de que eran realmente judíos que dominaron o que vinieron a vivir en las partes de Grecia que dominaban el idioma griego, pero eran judíos. Y los otros eran hebreos, judíos, y parecía que había una percepción de preferencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Le digo, hay una malfunción, hay una disfunción, pero ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? Note usted qué tan prácticos fueron ellos. Note usted, no tiraron una iglesia, le digo, tiene que crecer, tiene que funcionar, porque si no lo hace, tiene la opción a morir. Y ese es otro problema. Pero note usted lo que hicieron estos hombres. Entonces, verso 2, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron algo práctico, ¿ok? Dice, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender a las mesas. Antes de algo, por favor considere eso. No es de que los apóstoles no querían trabajar. De hecho, querían resolver un problema para seguir trabajando, para seguir haciendo lo que mejor sabían hacer y lo que Dios les había mandado, a predicar la palabra, a dedicar en oración. No es que no querían trabajar, pero querían hacer la principal cosa que Dios les mandó a hacer. ¿Sabía usted que eso es aplicable a todos nosotros en toda área de nuestras vidas? No sé si le ha pasado a usted, pero muchas de las veces nos encontramos en que a veces por cuestiones importantes o buenas, desatendemos lo que es mejor. Ya sea en nuestra área familiar, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea en nuestro trabajo, pero es importante no desviarnos de lo principal. A veces cambiamos a hacer algo que es bueno, o preferimos atender algo que es bueno por lo que es mejor.
en nuestras vidas. Y no hay problema, no sé si le ha pasado a usted. Para mí no es problema identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que es bueno para mí, qué es lo malo para mí. Es algo de antaño, lo sabemos. Si alguien aquí en la entrada empieza a querer venderle drogas, sabe usted que inmediatamente eso es algo mal. El detalle empieza cuando empiezo a investigar o ver qué es lo que es bueno para mí contra lo que es mejor para mí. Y aquí están estos apóstoles diciendo, ok, tenemos algo principal que tenemos que hacer, y es seguir predicando la palabra, y es seguir en la oración, y también hay algo bueno que atender, entonces tenemos que hacer algo. Es lo que estaban haciendo. Dice, así que verso 3, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Me encanta lo práctico que es. Una vida que está envuelta en su vida espiritual. Note usted, tenga mucho cuidado, porque a veces podemos ver personas muy espirituales que a veces se olvidan de lo práctico de la vida. Y a veces es muy sencillo empezar a solamente dictar las cosas que personas deben de hacer nada más. Pero lo que me encanta de los apóstoles es que tenían una vida espiritual, pero lo ligaban con algo práctico. Es la practicidad de ser espiritual. Tenemos que tener ese balance. No vivir demasiadamente espiritual o ser sumamente espirituales, pero intensamente prácticos. Y es lo que estaban haciendo estos hombres. Note usted, dice la propuesta que hacen: vamos a escoger varones. Aquí hay algo que ya está creciendo. Vamos a escoger líderes, en otras palabras. Y hay cualidades para alguien que desea un liderazgo. Tiene que tener una buena reputación, tiene que tener, de acuerdo a lo que ellos hablan, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Líderes, damas y caballeros, estamos expuestos a un nivel, a un estándar más alto. No es algo extraño. Si ustedes aquí, a lo mejor hay personas que son supervisores, son managers, a lo mejor ustedes papá y mamá, ustedes son líderes de su hogar. Hay cierta estándar a los cuales tenemos que cumplir en cuanto a honestidad, en cuanto a liderazgo. Todos nosotros, con nuestros hijos, los ven a ustedes y a mí, nos ven como papá y mamá. Somos líderes, ya sea en una posición de supervisión. Hay ciertas características. Estamos llevados a un estándar más alto de honestidad, de transparencia. Claro, es lo que estaban haciendo estos hombres. Dice, así nosotros, verso 4, podremos continuar orando y proclamando la palabra. Note usted, esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes, y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Verso 6 dice, luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba. Note usted, no solamente eran añadidos ya, pero porque atacaron el problema, no solamente ya eran añadidos, pero ahora usa la palabra, el Espíritu Santo en el texto usa la palabra se multiplicaban exponencialmente. Dice, también el número de los discípulos en Jerusalén se multiplicaba, también el número de los discípulos en Jerusalén. Note usted, y muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Unos 3-4 pensamientos acerca de de estos versículos para llevar a nuestros hogares, y cómo estos hombres lidiaron con un problema que estaba surgiendo. Número 1, donde hay vida, hay crecimiento. Donde hay vida, hay crecimiento. ¿Se ha fijado eso? Me acuerdo cuando estaba mi hijo pequeñito, nos asustamos, mi esposa y yo, porque en las noches, particularmente en la madrugada, se despertaba llorando. No sé cuántos papás han experimentado eso. Llévalo al doctor, llévalo al médico. ¿Qué hacemos? Cuando el diagnóstico del médico era
porque se quejaba de dolores en sus rodillas, en sus coyunturas. Y un papá nuevo, Abby y yo, nos dice el doctor, es algo muy normal. ¿Cómo que algo muy normal? ¿Sí? Se llama dolores de crecimiento. Es un niño sano, un niño que está recibiendo su alimentación, está jugando. Es lo único que está experimentando, son dolores de crecimiento. Me acuerdo que me despertaba en la madrugada y con la plancha la conectaba, con una toallita la ponía, la calentaba y se la ponía en sus coyunturitas. Ay, pobrecito, pero ¿sabía usted que eso es muy normal, dolores de crecimiento? Todo lo que tiene vida crece, todo. Un cuerpo, le decía, que crece saludablemente o que está saludablemente bien, crece. Es algo muy normal y hay esos dolores de crecimiento. Hay personas que a veces en lugares religiosos, a veces, no sé si ha escuchado la expresión, espero que no lo haya dicho usted, pero lo hemos dicho en algún momento o en otro: no estoy creciendo. En esta iglesia no estoy creciendo, en esa iglesia no estoy creciendo. Y me llama la atención que a veces personas que asisten a una iglesia dicen: y es que en esa iglesia no estoy creciendo. ¿En cuál? ¿A cuál vas? No, en esta. Pues, ¿por qué le llamas esa? Es tu iglesia. No. Pero note usted, a veces, ¿se acuerda cuando le decía en Efesios 4:16? Habla acerca de que todos los miembros, bien unidos por todas las coyunturas y los ligamentos, recibe su crecimiento, recibe su nutrición. Las coyunturas es lo más importante, las conexiones que tenemos. Cuando una persona dice: no estoy creciendo en esa iglesia, lo primero que necesitamos ver es: estoy conectado al cuerpo. ¿Está esa persona conectada al cuerpo? ¿Está recibiendo los nutrientes? La mano no es una mano que está desconectada de mi cuerpo. Cuando le decimos: échame una mano, y como en la película de Buzz Lightyear, cuando se le cae la mano, ¿verdad? A ver, dame una mano, Buzz, aquí, le dice Woody, y le avienta la mano. No es una mano sola, desligada del cuerpo. Una mano desligada del cuerpo, una mano fuera de mi cuerpo. Mi mano, si está fuera de mi cuerpo, no le va a poder ayudar a usted para nada. Para nada. De hecho, es lo que vemos en Halloween. Una mano nada más caminando, te da miedo. Es como le decía la semana pasada, como el doctor Chapatín. Cuando ves una mano caminar en el césped, en la carretera nada más, hasta como dice el doctor Chapatín, hasta te da cosa. Una cabeza que empieza a hablar, dices tú, ¿es algo no normal? Con razón, una mano, si está fuera de mi mano, de mi cuerpo, lo único que va a suceder es que va a sacar y se va a morir. Tiene que estar conectada al cuerpo, porque todo lo que tiene vida tiene crecimiento. Y es esto lo que necesitamos ver, lo que necesitamos entender, lo que necesitamos considerar, de poder darnos cuenta que todo lo que tiene vida tiene crecimiento. Y una iglesia, damas y caballeros, necesita crecer. Necesitamos crecer. Número uno, ¿sabe por qué? Porque Dios ama gente. Dios ama gente. 1 Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero note usted que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios ama gente. No solamente Dios ama gente, pero Dios nos manda a alcanzar a esa gente. Lucas capítulo 14 verso 23, cuando habla acerca de esta gran fiesta, dice el Señor, el dueño de la fiesta, cuando vio que muchas personas no llegaban a la invitación, le dijo a sus criados: vayan por las calles, vayan por los atajos, oblíguenles a entrar, porque quiero que mi casa, note usted, sea llena. Quiero que mi casa se llene. Ese es el corazón de Dios. Dios nos manda a ir a traer personas y que puedan conectarse a este cuerpo que es la iglesia. Eso es lo que Dios hace. Crecimiento también es la voluntad de Dios. Encuentras en Colosenses 2:19, porque Dios da ese crecimiento al cuerpo. Número 2, donde hay crecimiento hay problemas. Es lo que puedo ver en este pasaje. Donde hay crecimiento hay
problemas. Había estos dos grupos de viudas, le decía, los helenistas, que eran judíos que habían dominado, habían agarrado las costumbres de los griegos, y estaban las viudas de los hebreos, que a lo mejor había una percepción, habían sus sentimientos habían sido ofendidos. No sé, a lo mejor vamos a suponer que había ese problema. Vamos a suponer que había una preferencia, este asunto de prejuicio, este asunto de poder haber, que a veces sentimos que hay preferencias sobre una raza sobre otra. Siempre ha habido desde antaño, a lo mejor, pero note usted algo muy interesante. No es de que no había surgido intencionalmente por los apóstoles, por la iglesia. Vamos a suponer que estaban siendo desatendidas las viudas de los griegos. A lo mejor vamos a suponer que no les estaban dando lo que necesitaban en la misma categoría que lo hacían las viudas hebreas. Posiblemente. Pero note usted cómo atendieron el problema, o cómo empezaron a hablar del problema. Ese es el problema, que empezaron a murmurar. Murmuración, damas y caballeros, es una palabra bien tremenda. Si un día queremos estudiar acerca de la palabra murmuración, usted puede ligarla desde Génesis, desde el Antiguo Testamento, todo. La palabra murmuración es algo muy, muy tremendo. La única recomendación que Filipenses, creo es capítulo 2, habla acerca de murmuración, el único consejo que nos da es: no lo hagas. No lo hagan. No murmuren. Ahora hay una diferencia entre murmuración y crítica. ¿Okay? Crítica, cada domingo, cada fin de semana, la hago a mí mismo. Aquí en la iglesia la hacemos. En cada uno de los pequeñitos áreas de servicio, inclusive en media iglesia que tenemos, constantemente estamos viendo. Cada actividad que realizamos, hacemos crítica. Una crítica constructiva. Le digo, el más difícil para criticar un servicio de adoración en media iglesia soy yo. Bueno, no, me gana mi esposa. Te tardaste mucho. Ya tenían los papás que ir a recoger sus niños. A veces digo, estoy revisando mis notas y digo, se me olvidó decir eso, era muy importante. Pastor Bill tiene 3 servicios, yo nada más tengo uno, él puede remediar, pero yo tengo uno solo. Y digo, olvidé eso. Soy muy crítico. Crítica constructiva, bienvenida. Si alguien está hablando algo a usted y le dice, ¿sabes qué? Noto que puede ser más efectivo en esta área haciendo esto o quitando lo otro. Te lo digo como un consejo constructivo. Bienvenido, lo hago todo el tiempo, todo el momento. La diferencia es murmuración. Murmuración, note usted, murmuración es ir con la persona incorrecta, en el tiempo incorrecto, en el tono incorrecto. Eso es murmuración. Es cuando estás hablando, cuando alguien habla, no sé, mira, no sé, creo que si hicieran esto les iría mejor. No, pero es que yo no sé, si a mí me pusieran, si yo hiciera esto, y empieza esa murmuración. Murmuración, el punto es que no solo haya esa desunión. Dios nos llama a estar unidos. Dios nos llama a guardar la unidad, dice la palabra, en el vínculo de la paz. Dios es el único con su Espíritu Santo el que crea unidad, pero murmuración viene en contra de esa unidad, y para que pueda quitarse, para que pueda desunirse, para que haya, de hecho, el fin de murmuración es disensión, pero disensión lleva a división. El final de una murmuración siempre hay algo, una división. ¿Sabes lo que es división? Es que haya 2 visiones. Bueno, es que mira, ellos están haciendo eso de esta manera, pero si hicieran lo que yo les digo, si hicieran de esta manera, entonces hay una división. Y al final, damas y caballeros, personas que estaban contentas, personas que estaban alegres, creciendo en el conocimiento de Jesucristo, empiezan esas personas a ser incomodadas y empieza a haber una división causada o iniciada por una murmuración.
La recomendación, le digo, que la palabra nos da es simplemente no lo hagas. Tristemente, quiero decir, en mi juventud o ¿cómo lo puedo decir? Siendo pastor muy joven, pudiera decir, quisiera presumir y decirles que no he visto divisiones. Quisiera, pero no, lo he visto. Tristemente, aún en mi corta experiencia, ha habido en iglesias que he estado, ha habido divisiones. Lo triste de una división, ¿sabe qué es? Es que la persona que empieza a murmurar, no solamente se va ella de esa iglesia, pero se lleva consigo a otras personas. Eso es lo triste. Me quisiera dar consejo a personas que hacen eso, porque un día los que van a estar respondiendo delante de Dios son ellos quienes hicieron la murmuración, más que nada. No el pastor de la iglesia donde estuvieron. Eso es lo que sucede con murmuración. Me encanta, de hecho hay una pareja que recientemente vino aquí a Met Iglesia y estaba platicando al primer día con ellos y ¿no te llena de gusto saber de personas que dicen, sabes que en mi iglesia, porque sabes que Dios mueve personas? Okay, es algo muy normal. Dios llama a personas a salir de una iglesia a ir a otra con un propósito, ya sea de trabajo, ya sea de ministerio. Pero le decía, esta pareja me dice, hasta me hicieron una despedida. Qué gusto cuando oigo eso. Es una alegría cuando Dios mueve por alguna otra circunstancia, pero no por murmuración. Esa palabra murmuración hasta se oye medio, hasta puede ser incluida dentro de las majaderías, va a murmurar. Se oye como murmurar, se oye medio tenebroso, ¿verdad? Murmurar, eso es lo que es. Pero le digo, estos hombres experimentaron estos problemas que había en la iglesia por causa de murmuración. ¿Qué es lo que hicieron? Quiero avanzar y ver, número 3, donde hay problemas, hay soluciones. Hay solución. Le digo, sí, Dios tiene una solución para cada problema. El problema es que no hay problema muy grande, pero hay personas muy pequeñas para resolver problemas. Todo problema, en cualquier área de sociedad, hay una solución. Todo. El problema es que hay personas muy pequeñas para enfrentar esos problemas. Pero Dios tiene una solución. Le decía, líderes, tenemos que ser profundamente espirituales, pero intensamente prácticos. ¿Y qué es lo que estos hombres hicieron? Llamaron a otros hombres. Dijeron, escojan a líderes. Escojan a personas que tienen buen testimonio para que llenos del Espíritu Santo, establecieron líderes para que se encarguen de esta tarea, para que, sí, vemos, hay un problema, gracias por dejarme saberlo, pero le digo, inició con una murmuración, al final llegó a los apóstoles con un problema muy grande, pero pudieron enfrentarlo. Vamos a elegir a estas personas, y es lo que conocemos en tradiciones. A lo mejor usted ha estado en una tradición como bautista. Yo vengo de una tradición bautista independiente, donde encontramos que es la palabra diácono, que no es otra cosa más que un ministro, un servidor. Aquí en Met tenemos, a veces nos preguntan, ¿hay diáconos en tu iglesia? Le decimos, claro que sí. Aún en el ministerio de Met Iglesia, ¿sabía usted que tenemos una lista como de 60 diáconos? La idea de nuestro corazón en todo Met, de que cada creyente que viene a Jesucristo pueda ser un ministro, pueda ser un servidor. Y me da tanto gusto ver que cuando veo la lista de personas que han pasado, que atienden al menos Met Iglesia, más de 60 personas están enlistadas como diáconos, si lo puedo ver así, como diáconos, como servidores, como ministros. Están aquí para servir al cuerpo. Eso es lo que viene a ser. Y ellos instituyeron a esta gente, a líderes que pudieran atacar este problema, porque le digo, donde hay vida hay crecimiento, donde hay crecimiento hay problemas, pero también donde hay problemas hay soluciones. Y aquí está mi último punto que quiero compartir, y es: donde hay soluciones hay mayor crecimiento. Hay un mayor crecimiento. Note usted el verso 7, dice la escritura: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaban también el número de los discípulos en Jerusalén. Y damas y caballeros,
este gran crecimiento se da, no cuando huimos del problema, pero es cuando lo enfrentamos en la manera correcta. Lo difícil, la vida trae problemas, pero ¿sabía usted que el mayor problema no es el problema, pero es cómo nosotros recibimos el problema, cómo lo enfrentamos? Esa es la manera que puedo verlo. A veces vemos que a través de dificultades, a través de problemas, es cuando a veces encontramos una mayor efectividad en nuestras vidas, en nuestras familias. Una iglesia en la cual enfrentó este tipo de problemas, la primera iglesia, y hicieron frente a ese problema, lo único que surgió es de que hubo una mayor productividad. A veces me llama la atención cuando hay huracanes, cuando hay tormentas, y dices, ¿qué de bueno hay en un huracán, en una tormenta que viene y destruye todo? O vientos que son muy fuertes. ¿Sabía usted que los que estudian estas cosas de árboles, dice que los fuertes vientos a veces son muy necesarios para un árbol? ¿Por qué? Porque el sistema de raíces, cuando viene una tormenta, hace que las raíces se hagan más profundas y se hagan más fuertes. Es lo que me llama la atención cuando encaramos problemas, cuando encaramos dificultades. Es no nada más el problema, pero es cómo yo voy a manejar ese problema. Encontramos una iglesia en la cual la primera iglesia en el primer siglo entendieron que, claro, donde hay vida hay crecimiento, donde hay crecimiento hay problemas, pero también donde hay problemas hay solución, y donde hay soluciones hay un mayor crecimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Señor, a veces queremos nada más pensar en poder construir una iglesia, a lo mejor a las puertas del cielo, donde todo esté cómodo, donde todos nada más estemos felices, y creo que un día vamos a estar, Señor. Padre, lo único que oro y quiero compartir con tu pueblo, Dios, es que si tenemos una opción de establecer una iglesia a las puertas del cielo o a las puertas del infierno, Señor, creo que escogería establecer una iglesia a las puertas del infierno para poder llevar el mensaje a personas y poder darles la oportunidad que tú nos has dado de escoger vida y no muerte. Señor, yo te pido que en Mera Iglesia podamos nosotros guiarnos por el corazón que palpita en ti, un corazón que tu palabra dice no quieres que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Señor, gracias por el honor que nos das de formar parte de este precioso cuerpo que es tu iglesia, Señor. Gracias porque, Señor, podemos ver que en el ejemplo que estos primeros hombres nos dieron en la primera iglesia, Señor, lo que vemos en sus vidas es que pudieron hacer frente para seguir funcionando en lo que tú les habías dado a hacer, Señor. Y el día de hoy tenemos esa gran oportunidad nosotros, Señor. Si bien ellos sin medios de comunicación como los que tenemos hoy pudieron revolucionar el mundo en que vivieron, Señor, ayúdanos a nosotros a poder hacer buen uso y a poder ser efectivos en lo que hacemos, con lo que tenemos para extender tu reino. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por que nos llamas a ser parte de este cuerpo. Señor, si hay alguien aquí que puede ver que no es parte del cuerpo, Señor, yo te pido que tú le des fuerza a él o a ella de hacer una sencilla oración como esta. Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Yo creo que moriste en la cruz, yo creo que resucitaste el tercer día. Te entrego mi corazón, perdona mis pecados, ven y hacer tu morada eterna en mi corazón. Gracias, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador.
en Cristo Jesús. Amén. Amén.